Entonces, que estábamos hablando de las diferencias entre marketing, o más bien, las ventajas y desventajas del marketing global, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos hablando de los costos, ¿sí? Que se ahorra Coca-Cola por estar ahí, ¿no? Y luego también, tú dices Coca-Cola aquí y en muchas partes del mundo, y pues Coca-Cola tendrá, perdón, disculpen, tendrá presencia en todos esos lugares del mundo. Entonces te da presencia y facilita mucho el marketing. ¿Sí? Si haces una campaña, puedes hacer una campaña que afecte a toda Latinoamérica. ¿Ok? La desventaja del marketing global es que es mucho más difícil de medir que las otras, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola tendrá que tener sus subsedes en otros lugares para poder medir sus resultados, ¿sí? Entonces se vuelve muy complejo, depende demasiado de la cultura, depende mucho de las cosas, sus resultados, y tendrá que tomar decisiones un poco individuales en determinados lugares para poder seguir teniendo éxito. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en Perú el refresco más consumido no es Coca-Cola, por ejemplo? Hay refrescos que se consumen más en Perú que Coca-Cola. Y entonces son cosas que tendrá que competir Coca-Cola de manera individual. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con empresas como Telcel. Telcel en Sudamérica no es el primer lugar. En el primer lugar, por ejemplo, en Sudamérica, en muchos de los países es Telefónica Movistar. ¿Sí? Pero de alguna manera u otra Telcel ya se metió con, ay Dios, ¿me acuerdan el nombre de Telcel en Sudamérica? ¿Cómo se llama? No lo conozco, profe. ¿no? Bueno, también otra de las cosas que se me olvidaron en el último segundo. Sí, hay un nombre como Telefónica o no, algo así. En Telcel, en Sudamérica, compró muchas acciones de otra empresa y allá está moviéndose así. Sí, pero no es el primer lugar. Allá en Sudamérica lo que más se mueve es Movistar. Sí, o por ejemplo en Estados Unidos, T-Mobile mueve mucho. Y hay Verizon también se utiliza mucho. Y AT&T también trae mucha fuerza. Y Telcel allá en Estados Unidos, pues no mucho. Entonces, depende mucho del lugar para saber qué competencia tiene. Tiene que hacer estrategias individuales en algún momento. ¿Sí? No puedes poner la misma receta de éxito exactamente en todos los lugares. Hay lugares en donde te funcionan y hay lugares en donde no. Que voy a tocar ahorita, al rato toco un tema de cultura global, y entonces a partir de eso también comento algunos resultados de la internacionalización, etcétera, etcétera. ¿Va bien? Entonces, ¿qué factores hay? Y me voy hasta acá. Hay muchos factores, ¿no? De alguna manera, para la estrategia del marketing internacional, tiene que haber inteligencia comercial, tiene que haber business intelligence, tiene que haber ofertas comerciales, tiene que haber ventas personalizadas, tiene que haber de alguna manera una buena logística de exportación para poder entregar toda la mercancía. Por ejemplo, Coca-Cola no tiene una sola industria, tiene muchísimas industrias, y a partir de eso deciden en qué lugar para establecer sus sedes de distribución para poder hacer más fácil la entrega. Les dije que Coca-Cola, bueno, Coca-Cola es su éxito primordial, es su distribución. Y entonces, su distribución en primer lugar, y hablaría obviamente su receta y su publicidad en segundo lugar. Y estoy hablando de un monstruo de la publicidad. ¿Sí? Eh, pero creo que lo que más le ha funcionado es que en todos lados hay. Y entonces lo hizo a través de una buena logística, de un buen centro de distribución, y es algo que tienes que estar buscando alrededor del marketing internacional. Si tú vas a mandar productos a Alemania, perfecto, pero que en los lugares que estén en Alemania, pues que tengas la facilidad de siempre estar entregando el producto para que siempre exista. ¿Sí? Entonces va por ahí. Y si quieres estar en Alemania, después estés en todos los lugares de Alemania. Excelente. Entonces va por ahí. Y por último, pensar que de alguna manera u otra, el marketing internacional se mueve a través de los lugares a donde se pone.
¿sí? Dentro de eso, pues existen los procesos administrativos, el marketing mix que van a hacer y después el marketing internacional que van a hacer para llegar a algún lugar. Muy bien. Para la actividad número 2 del día de hoy, necesito que me pongas qué compañías amenazan los ingresos de la empresa en donde laboras y qué acciones puedes hacerlo para contrarrestarlo. ¿Vale? De donde laboras o de donde lo quieras hacer, aunque no labores ahí. ¿Vale? Ahorita, a ver, ¿con quién me voy? Con, con Ayeli, que te veo dos veces. Ayeli, ¿me escuchas? ¿Existe alguna compañía extranjera que amenace tus ingresos? Ah, sí, de hecho son las compañías extranjeras las que más competencia en costos tienen para nosotros. Pero ¿Las puedes una nombrar? línea en sí no se me viene a la mente. ¿Una empresa en sí, Eh, no? no, pero Oh, sobre todo las que fabrican como en Taiwán y esas zonas sí son ah, sí. competencia enorme para nosotros. Sí, claro, ok, ya esas fabricante en China y que con mano de obra de dudosa, Que ahorita China no está tan fuerte en uniformes, pero sí otros países cercanos. Taiwán, si dijiste Taiwán, ¿verdad? Sí, y se me fue el nombre de otro que aparte está fuerte en la fabricación de máquinas. Ellos, o sea, la verdad es que no somos competencia para ellos en precios, o sea, estamos súper fuera de costos. Sí, pero también deben ver las condiciones de trabajo del lugar, ¿no? Sí, ¿Es, no, claro, es un país de Medio desesclavizan. Oriente o que es un país de dónde? Sí, sí, son del Oriente. Eh, Ya. los pagos son súper bajos y aparte de que allá es donde se fabrica la mayor parte de los textiles. Ellos no tienen que cubrir costos de transporte, que nosotros sí cubrimos y que eso nos elevan bastante. Ah, Y la ya. mano de obra es mucho más barata o Más bien la mucho mano de obra, mal el costo de pagada. transporte sí lo pagan para que estén aquí en Colima. Bueno, sí, pero ellos transportan ya fabricado y nosotros transportamos contenedores de materia prima. Claro, 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 claro. Me figura que dice no sé por qué se me vino a la mente Tailandia, uno de esos. Ya. Quizás también, Bueno, ya después averiguas, pero el punto es, y platiqué, y pregunté contigo porque tenía idea de que más o menos ibas a saber que de alguna manera, algunos tipos de empresas extranjeras que te amenazan, ¿no? Vaya, para los demás, por ejemplo, en tu caso, Luis Manuel, trabajas en una empresa extranjera, ¿sí? En tu caso, tú puedes decir que amenazas a las tiendas de abarrote tradicionales, a la colimense, ¿cómo se llamaba también la amenazas? A todas estas tiendas que eran de tradición colimense, pues tú eres la empresa internacional que los amenazó, ¿sí? Hablando de grupo Walmart, ¿eh? No de bodega. Bodega Horrera, pues era nacional y llegó la empresa internacional Walmart a comprarla. Bueno, en el caso de si alguien tiene una cafetería de colonia, sepa que si llega a Starbucks y es una amenaza de empresa internacional, ¿ok? O por ejemplo, Gisela, tú que vendes ropa, ¿sí? Que llegue, no sé, bueno, Dolce Gabbana, no sé, creo, o sería, ay, ¿cómo se llama aquí lo que venden en Centralia? Mucho, o por ejemplo, CNA, ¿mande? ¿Cuál? no, justamente dije Yanei también. Vianey, ándale, que llegue Vianey, Yanei. que llegue Vianey, que llegue CNA, que lleguen todas esas empresas, pues podrían ser una amenaza no internacional, pero sí una amenaza fuerte. Sí, Gisela. Pues Shane, profe, no se vaya tan Shane, lejos. Shane, ok. Shane, que llegue Shane, sí, cierto. Shane ok, es el nuevo, se me había olvidado. Incluso, perdón si no ando enfermita de la garganta, pero Ok, incluso hay chicas ahí en mi pueblo que se dedican a encargarle por Shane a las demás todo lo que quieran sin cobrarles nada al costo de la página para ellas ganarse los cupones. Y pues eso es ya, una amenaza para mí, exacto. porque por así decirlo, un vestido que yo tengo, no sé, en 500 pesos, en Shane, obviamente la calidad es completamente distinta, en Shane lo consiguen en 250, 300,
Entonces, pues sí hay una gran diferencia, pero Sí. ahí lo que hace el plus para mí es la calidad de la ropa. Sí, la calidad y la presencia que tienes, pero aún así Y sigue que si siendo. se la van a medir, van a saber que les va a quedar bien y no van a ir a comprar algo que no pueden regresar y que ni les va a quedar. Sí, pero sigue siendo amenaza. O sea, sigue siendo, a pesar de que tú dices, tengo diferenciadores, tengo cosas que me van mejor a mí, pues van algunas amenazas nada más. Es decir, pues habrá gente que se vaya por la parte del precio directamente nada más y que pues de alguna manera se va a ver mermado tu utilidad. Es justamente a lo que voy con eso. O sea, nada más tenerlos identificados y tener acciones para contrarrestar, que ya las tienes, Gisela. Justo estás diciendo, yo soy más personalizada, de alguna manera también estás diciendo, yo tengo garantías, las otras no. Ah, pues son tus acciones justamente. Entonces va por buen camino el hecho de ya la actividad, Gisela, casi repetir este tipo de cosas en la retroalimentación. Y bueno, te agradezco a los que han estado hablando. El producto en el marketing internacional. Vamos a atacar ahorita esta siguiente línea por producto y por la cultura del marketing internacional. ¿Sí? Obviamente que para que funcionen las cosas tenemos que pensar en el producto. ¿Sí? Tenemos que pensar que sea una ventaja competitiva. Si vas a estar en un mercado internacional, pongo naranjas. Si quieres mandar naranjas a otro lugar, pues justamente que tu precio sea mejor que en otros lados, o que tu producto tenga mayor calidad, o que mandes producto en donde no hay, es así que lo compren a cualquier precio. ¿Sí? Cuando hablo de marketing internacional, hablamos, por ejemplo, incluso de los agroindustriales que mandan hacia allá. Por ejemplo, el aguacate, cómo llega ya a Estados Unidos a través del guacamole, la papaya, que se manda mucho, el limón, que se manda mucho a Estados Unidos y Japón, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes productos que se mandan, nada más hay que saber que a través de eso existe una clasificación de productos. Hay que checar qué tipo de productos es el que yo mando, si son bienes o servicios, o si son necesarios o de lujo. Hay diferentes clasificaciones, pero quiero que más que se centren perdón, aquí, en que los productos deben de llevar ciertas características. Normalmente los datos, cuando tú mandas un producto de manera de comercio internacional, tiene que tener ciertas características como tal. Y dentro de las características puede llegar a tener envase. Por ejemplo, si tú manejas líquidos, el envase es importante. Las características de la etiqueta, lo que tenga la etiqueta es importante. ¿Sí? Muchas personas cuando quieren vender productos de manera independiente, se les olvida que deben de cubrir con ciertas características en específico. Y lo puedes saber con cualquier etiqueta que compres, más bien, o cualquier producto que compres y leas su etiqueta. La mayoría de los productos en donde tú compras una etiqueta va a tener un código de barras, va a tener una fecha de caducidad, va a tener unas propiedades nutrimentales. Y ahora aquí en México, hasta sellos, los sellos te dicen alto en azúcar, bajo en tal, más bien alto en tal, alto en tal, ¿sí? De tal suerte de que son los criterios mínimos indispensables y también un domicilio fiscal, que son los mínimos indispensables si tú quieres vender aquí. Imagínate si tú quieres vender en otro lugar, ¿sí? Si quieres vender, por ejemplo, en Europa, te van a pedir características del producto, y si son un producto con una transformación, te van a pedir un envase de cierto tipo, con ciertas características y con cierto etiquetado para que vida de que tú lo puedas llevar. Dentro de lo mínimo indispensable en cualquier producto perecedero y alimenticio es cumplir con las normas de higiene y salubridad. Y luego también es cumplir con criterios de análisis de tu producto, como lo es la vida de anaquel, tabla nutrimental para saber qué ingredientes tiene y de qué proporción, y también revisando las normas oficiales mexicanas de que tu producto esté
bajo los criterios de esta, para mínimo vender aquí. Imagínense vendiendo allá. Cuando ven, o en Estados Unidos, en Europa o en Sudamérica, normalmente cuando hablamos de exportación, las cosas se aumentan un poquito más. ¿Sí? Porque son normalmente las personas cuando importan, ¿sí? Cuando importan, o sea, cuando compran de lo que viene de fuera, le van a pedir mayores características. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, la papaya que mandamos a Estados Unidos, saben ustedes que es una papaya con mejores cantidades, con mejores criterios de calidad. Por ejemplo, con un peso en específico, con un tamaño en específico, con un color en específico para que pueda llegar. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de eso existen el envase y el embalaje, que son cosas diferentes. El embalaje es esta cajita, son estas cajitas, lo que es lo que tratamos de hacer cuando lo tratamos de mandar. Y aquí parece que son pecata minuta, pero son muy importantes cuando trasladamos productos de un lugar a otro. Pensémoslo, si nuestro producto tiene un mal embalaje, le puede caber menos al camión, le puede caber menos al barco, o o a lo mejor que se llene más rápido o que se caiga más fácil y se rompa, etcétera. Entonces, el embalaje debe ser parte fundamental también de cómo lo vas a llevar. Por ejemplo, si tú quieres comercializar computadoras, parte de lo importante es cómo lo vas a transportar, ¿sí? ¿Cómo vas a garantizar que llegue el producto en buen estado al otro lugar? Sí, no les miento, pues compren cualquier cosita por Amazon que tenga un cierto criterio de calidad y les van a llenar la caja con muchas cosas como de foamy, como de cosas para que no se rompa. ¿Sí? Es bien, bien importante y la caja va a tener un diseño de tal suerte que va a poder caber junto con todas las demás de una manera estructurada. De hecho, casi, casi la caja de Amazon, la caja de Mercado Libre, son como muy uniformes, son casi del mismo tamaño, o sea, son de tamaños muy uniformes. Perdón, ¿eh? Quería comentarles y compartirles. ¿Se alcanza a ver esta gráfica? Sí. Muy bien. Este es del 2015. Este es de 2015. Decirles que en el 2015 ya se vendía, lo que más se mueve como tal es la cerveza. Ubican el segundo lugar, El aguacate. el aguacate. También es otro que subió muchísimo del 2015 al 2021. Ya pasaron 6 años. El aguacate y la cerveza se siguen vendiendo en cantidades exorbitantes. Podemos decir que de los que más tienen mercadotecnia internacional, por ejemplo, la Corona. ¿Sí? Corona se mueve ahora sí literal en todo el mundo. ¿Sí? Y al mismo tiempo el aguacate, pero no tan en todo el mundo. El aguacate se mueve más en el mercado norteamericano. Pero también no dejemos de lado a productos como el jitomate, ¿sí? El tequila también se mueve a través de todo el mundo. Sorpresivamente también la carne de bovino, aunque no somos el principal exportador. Y a partir de ahí vamos bajando, ¿sí? Otro de lo que también movemos mucho es el chocolate mexicano, el pepino, la papaya no la veo aquí, pero debería estar. La papaya también lo movemos muchísimo, al menos aquí en Colima se mueve muchísimo papaya. Entre papaya, sandía, melón y limón y plátano es de lo que más se mueve de Colima, etcétera, etcétera. Y entonces para que vayan viendo el valor de las exportaciones en el mundo, vean lo importante que es la cerveza para nosotros, así como una remesa, ¿no? Bueno, entonces, para que sepan que se mueve. Y bueno, quería también convertirles, me quiero ir un poquito, saltar aquí, dentro de las exportaciones de México, hacia dónde los manda. ¿Sí? Según la parte del 2015, Estados Unidos obviamente es el lugar en donde más mandamos, pero sorprendentemente Japón es el segundo lugar. Ay Dios, se movió un poquito. Japón es segundo lugar, tercer lugar es Canadá. Nosotros le sacamos muchísimo jugo al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Demasiado jugo le sacamos.
Otro del que, bueno, a las partes europeas están ganando con sexto, séptimo, octavo y noveno, ¿sí? Centroamérica, irónicamente, aunque lo tenemos pegaditos, no tenemos mucha conexión. Y esta gráfica, bueno, al ser del 2015 hay algunos pequeños cambios. Hay mucho más auge en la comercialización con Australia, con la India. Hay muchísimos tratos nuevos con estos tres países que han ganado demasiado territorio, económicamente hablando. En esta parte de los datos quiero que vayan sabiendo que se espera que más temprano que tarde China sea el primer lugar económico. ¿Sí? Algunos analistas, al menos yo me quedé con la información 2020 finales, 2021 inicios, esperaban que en el 2030 China fuera el primer lugar. Si alguien ya le sabe el inglés y quiere hablar un segundo idioma, chino es la respuesta. Chino mandarín. Bien, entonces, ahí lo pongo. Esta parte, tratados de libre comercio que tiene México con el mundo. Somos de los países que tienen más acuerdos. Aquí nada más el nombrecito siempre, no es el Telecán ya, tiene otro nombre. Son los mismos países, por eso lo dejo ahí. Es con Canadá y con Estados Unidos, le sacamos muchísimo jugo. Hay un acuerdo México-Israel que ahorita está agarrando mucha fuerza a partir de que Israel se considera el país con mejores índices de innovación. Entonces hay muchos acuerdos que están haciendo con México e Israel. Quiero destacar también este último, el 11, porque el acuerdo de Australia con Australia, Canadá y Singapur es el acuerdo transpacífico de comparación económica. Tenemos en Colima un lugar que hace este estudio de este mismo acuerdo, ¿sí? Que es la cuenca del Pacífico. Hay ahorita mucha fuerza con estos países y le agregamos China, ¿sí? En los tratados de libre comercio. Entonces, desde Colima salen, sepan ustedes que tenemos aquí en Manzanillo el quinto puerto más importante de Latinoamérica. Entonces, pues bueno, entonces a partir de eso metemos muchísimo comercio con los acuerdos del Pacífico. Muy bien, entonces, pues bueno, por si ustedes están pensando en el mercado internacional, piensen también en los lugares de Asia. Hay mucho por donde tocar desde Manzanillo. Bueno, también eso tiene que ver mucho con las consecuencias del comercio internacional. Unas de estas puede ser incluso la del tráfico. El narcotráfico tiene que ver un poquito desgraciadamente, con el comercio internacional. Muy bien. Entonces, pues bueno, comentarles en algún momento, nada más como parte del texto, que en algún momento nos movemos, digamos, en el comercio internacional, en este caso en el marketing internacional, se mueven mucho por los índices de crecimiento de un país. En algún momento, después de la Segunda Guerra, existió un índice de crecimiento enorme en donde los países crecían constantemente, ¿no? Estados Unidos tenía tasas de crecimiento del 3%, del 4%. Japón tenía crecimientos hasta del 10% después de la Segunda Guerra y Europa del 4.8%. Y tuvo mucho que ver con el aumento de la globalización. Y en los 70s parecía que todo era comercio internacional. Ahora, en el 2021, existe mucho comercio, sí, pero mucho comercio digital, mucho comercio, muchos acuerdos digitales y existen también países que están en riesgos de no abrir sus aranceles. Existe también una tendencia política a política proteccionista. ¿Y qué es esto? Es decir, consumamos local, que suena muy romántico, muy padre, pero hay una implicación en el consumo local de desaceleración económica. Es importante que los países sí tengan un poco de proteccionismo pensando
en que los productos y la materia prima se queden en el lugar, pero mucho del poder económico que tiene un lugar tiene que ver con sus exportaciones. Y para vida de ver exportaciones o que existan países interesados en lo tuyo, normalmente suelen ser acuerdos bidireccionales. Por lo tanto, también es importante importar un poco, ¿sí? Hacer que el producto llegue contigo. México también es un gran importador. México es el lugar número 11 en mercado. Somos el mercado número 11 del mundo. Si estamos pensando que hay cerca de 200 países, pues estamos pensando de que México es uno de los mercados más grandes del mundo. Por lo tanto, también es un mercado bastante interesante para muchos países. ¿Ok? Y por lo tanto, muchas empresas internacionales se quieren poner aquí o quieren vender aquí. Y dentro de los factores, cuando una empresa quiere venirse para acá, que tiene que revisar, son los factores económicos, políticos, legales, demográficos. ¿Sí? Importa muchísimo del lugar en donde vas para saber lo que tienes que ofrecer. Y también los factores culturales, tecnológicos y geográficos. Justamente por aquí quiero mandar mi diálogo final. Cuando estamos hablando de marketing internacional, tienes que fijarte mucho el lugar a donde vas. ¿Sí? Las costumbres, los lenguajes, el PIB, la política en ese momento, las condiciones históricas, etc. Y me dirán, ¿para qué importan las condiciones políticas si yo solamente quiero vender? Bueno, justamente también va en la posición digamos, en la apreciación del lugar, dependiendo de su historia. Ok, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, cuál es la posición en Alemania de Walmart. ¿Cómo le va a Walmart en Alemania? Se supone que no es una de las principales porque le dan importancia a las marcas locales. Exacto, hay un proteccionismo nacional y por otro lado, Walmart cometió 2 o 3 errores por no ver la culturización. En Alemania existe, aparte de que es una sociedad que ya está avejentada, no es una sociedad joven, hay mucho, proporcionalmente comparado con América Latina y con África, hay muchísima persona de edad avanzada. Y entonces hay una cultura también, aparte del proteccionismo, existe una cultura de ver a las personas de edad avanzada, de la manera creo que más correcta, como personas sabias y como personas que merecen mucha dignidad. Si ustedes sacan en conclusión, Walmart al querer ponerlos de cerillos, como usualmente lo puso en algún momento en muchos lugares, pusieron muchos gritos en el cielo allá en Alemania. Es cómo le das un trabajo de propina, porque en este caso, si ustedes ubican las personas de ellas, si perciben un salario, que yo sepa que no, por lo menos con lo que pasa con Soriana, yo trabajé ahí, sé que son más comisionistas, entonces como la condición no segura de trabajo, no da seguridad social y todo eso, hizo que pegaran un grito en el cielo. Entonces Walmart no tuvo buen lugar ahí en Alemania por esos 2 motivos principalmente. Otro que también la regó en algún momento fue McDonald's con Japón. ¿Ubican al payasito Ronald McDonald's? Eli, Gisela, Nelson, Luis. Sí, todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. ¿Ubican las geishas? Creo que sí. ¿Verdad? Bueno, las geishas, a diferencia de lo que la cultura occidental normalmente pone, son súper valoradas. Son incluso no hay geishas solamente mujeres, también hay hombres, varones haciendo la labor de geisha, en donde son personas que hacen un ritual y es parte de la cultura japonesa, ¿sí? De ser como acompañantes de consortes de personas importantes, y más son acompañantes que otra cosa. Entonces, dentro de la cultura japonesa, la geisha es muy valorada desde la antigüedad, desde la tradición. Y entonces llegan a Ronald McDonald, viste el payasito, y hay mucha interpretación de las geishas. Entonces quedan así como en el grito en el cielo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pusiste? O sea, como se asemejaban un poquito, pensaron ellos que estaban burlando de ellos.
Entonces también Japón le metió las patas ahí con todo McDonald's y tú pasó mucho tiempo para que los perdonaran. Sí, allá en Japón no digo que le está yendo mal, sino que le pasó mucho, metieron las patas por no haber averiguado bien. ¿Sí? O hay países en donde el manejo de desperdicios es diferentísimo. ¿Sí? Países, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Noruega, en donde si tú haces tu cultura, más bien, si tú haces tus procedimientos como lo haces acá en Latinoamérica o lo haces en Estados Unidos, definitivamente no te va igual de bien, porque allá la cultura del reciclaje también es importante. Entonces, vaya, es averiguar mucho de las condiciones del lugar a donde vas, ¿sí? Averiguar el idioma, el lenguaje no verbal, la religión del lugar, las actitudes, la historia, educación promedio de los lugareños, algunos elementos materiales y sobre todo sus tradiciones, para que a partir de eso tú te puedas meter. Porque, por ejemplo, si Gisela la empiezas a romper vendiendo, te quieres ir, por ejemplo, a Oaxaca, no vas a hacer exactamente lo mismo que en tu lugar de origen. Vas a tener que cambiar un poquito de cosas. Y eso que estás en el mismo país. Pero parece curioso que México tiene muchos países en uno solo. Entonces, también los modelos culturales aplican para cualquier lugar. O más bien, para cualquier lugar nuevo que no sea tu lugar de origen. Porque ahorita el lugar de origen que tienes, pues es relativamente fácil determinar un poquito la cultura del lugar, porque tú naciste ahí y creciste ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien, por ejemplo, que no haya nacido en Colima, del público que ahorita está presente, de los cuatro? Que diga, yo nací en otro lugar y que me desarrollé en ese otro lugar, ¿no? Bueno, hago la otra pregunta. ¿Tienen familiares de fuera? Quien no tenga familiares de fuera, no manches. Sí, pues creo que Guadalajara. Guadalajara es de fuera, va. Y tan solo cuando viajas a Guadalajara te das cuenta de lo diferente que es de Colima, ¿no? La manera de pensar, la manera de tener algunos valores, algunas actitudes y costumbres alrededor de ciertos productos. El lenguaje no verbal, cosas de esas. Guadalajara, y estamos a 100 kilómetros. Guadalajara y Colima no tienen comparten muchas cosas, obviamente, porque estamos en la región, pero tienen muchas culturas. Por ejemplo, la cultura de la comida es bien diferente en Guadalajara que aquí en Colima. La cultura de la ropa y de la moda es bien diferente en Guadalajara que aquí en Colima. Y así sucesivamente. Y no nos veamos tan lejos con nuestro vecino del sur, con Michoacán. Michoacán también tiene otra cultura de muchas maneras de adoptar a partir de sus tradiciones. Entonces, Colima está en una situación que al lugar en donde crezca tendrá que revisar el modelo cultural del lugar. Y es justamente la última actividad. La actividad 12 tiene que ver con desarrollar un modelo cultural, llámese del país o del lugar en donde quieras crecer. Aquí lo dejo ahora sí a su consideración. Puede ser a lo mejor Michoacán, puede ser Jalisco. Pero más interesante si también eligen un país y evalúan el modelo cultural del lugar, para que vean lo diferente que son, y si le quieren poner en torno a algún tipo de producto o servicio, va a ser más contundente la investigación. ¿Okay? ¿Dudas, ansiedades, comentarios? Gisela, Yeli, Nelson, Luis. No, de mi parte no, profe. Parte no. Nayeli. Gisela. Todo claro. Todo claro. Gisela. No, profe, todo bien. Todo bien. Luis. A mí no me quedó muy claro esta última actividad. Ok, por ejemplo, Luis, eliges, no sé, del mercado del retail y te dice, ¿sabes qué? Elijo un país al azar. No sé, un país raro. Namibia. Entonces yo averiguo en Google, Namibia, y averiguo el modelo cultural de Namibia. Es cómo piensan las tiendas de retail Namibia, cuáles son sus culturas, sus tradiciones, etcétera. Por ejemplo, simulando que Bodega Aurrera fuera Namibia. Entonces empieza a averiguar, mira, así funciona Namibia, así va tal Namibia, etcétera, etcétera. Averigua un país o un lugar. Yo pensando otro país, pensando que Bodega Aurrera tiene presencia ya nacional, no tiene caso de que digas otro estado, ¿sí?
O, por ejemplo, si no quiere hacerlo de bodega horrera y lo quiere hacer del bar, decir, oye, ¿qué pasa si pongo un bar en tal lugar? Y entonces empieza a averiguar la cultura, los modelos culturales, cómo son, el lenguaje no verbal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, Sí, que me queda claro. ya es más, ajá, gracias, es más una investigación de a un lugar, casi casi como turistólogo, ¿no? Casi casi viajar al lugar sin necesidad de salir de tu casa, con el sector que tú quieres. Muy bien. Entonces, chicos, lo pongo aquí en esta grabación y escuchándolos a todos. Los veo a todos a la 1:15. 1:15, profe. Está bien. Sí, a todos los veo a la 1:15. Cualquier situación que se aleje de eso, me lo hacen saber por WhatsApp personal antes de cualquier cosa, ¿no? Sí, profe. Gracias.